En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele. Nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, nuestro programa que aborda los principales temas, las principales cuestiones, los principales argumentos o verdades de la fe cristiana, aprovechando el texto síntesis de la fe católica del sitio web del Opus Dei. Y hoy ya estamos en nuestro cuarto programa, nuestro cuarto tema. Hablamos de Dios como creador. Es de las primeras verdades que encontramos en la Biblia, en el libro del Génesis. Es de las primeras verdades que enunciamos ya en los primeros credos, que son esa síntesis de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Y efectivamente, la creación es, por un lado, misterio, porque efectivamente no alcanzamos a entender con nuestra inteligencia todo lo que es la creación en su conjunto, ni mucho menos, nos sobrepasa completamente, es un misterio. Pero a la vez, digamos, hay ciertas verdades sobre el tema, como la necesidad justamente de un creador, porque la materia no es eterna, ¿no? Que son verdades que se pueden acceder a través de la razón, de la inteligencia, ¿no? Este tema, ya lo veremos más adelante, puede ser un muy buen punto de partida en el apostolado, en la evangelización, porque este concepto de creación es un tema que se pregunta a todo el mundo: ¿de dónde vine? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe esto? ¿Quién lo hizo? Etcétera, etcétera, ¿no? Y también aprovechamos para decir que distinguiremos el acto creador, el acto de Dios, ¿no? Que es la creación de una perspectiva active sumpta, y después hablaremos también de la realidad concreta de la creación, es la obra creadora divina, fruto de esa acción suya. Bueno, tema primero: la creación es obra común de la Santísima Trinidad. Recordamos que Dios es uno, un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y cuando Dios obra, todas las acciones ad extra de Dios son obras de las tres divinas personas. Ya veremos cómo habitualmente por apropiación se habla que Dios Padre es el creador, Dios Hijo es el Redentor, Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, es el santificador. En un principio era el tiempo del Padre, luego el tiempo del Hijo, estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo, ¿no? Y hablamos también justamente a Dios como Padre omnipotente, como la sabiduría del Verbo y el amor del Espíritu Santo. Repetimos entonces: se suele atribuir a la creación al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo, pero al mismo tiempo las obras ad extra de la Trinidad, la primera de ellas la creación, pertenecen a las tres divinas personas. Entonces, por apropiación, hablamos que al Padre le corresponde la omnipotencia, al Hijo la sabiduría y al Espíritu Santo el amor. Primero, o A dentro de este primero: Dios Padre creador, creador del cielo y la tierra. Dice la Escritura: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas estamos afirmando cuando rezamos: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La Escritura nos dice que el Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Segundo tema: Él solo es creador, Él solo, ¿no? Cuando se habla de crear, que en hebreo se utiliza el verbo bará, se utiliza siempre se predica de Dios. Dios es el único que puede crear. Nosotros podemos transformar, pero bará es crear de la nada, crear ex nihilo. Nosotros podemos modificar, ¿no? Podemos construir, pero siempre de realidades existentes. Bueno, solo Dios crea de la nada. Y tercero, que todo lo que existe, expresado en el cielo y la tierra,
depende de aquel que le da el ser. Dios es el ser por esencia, es el único ser subsistente, es el primer motor inmóvil y es el que creó el cielo y la tierra, los ángeles, los hombres y toda la creación. Entonces, solo Dios puede crear en sentido propio, repetimos. Para ello se requiere la potencia activa, infinita, que solo a Dios le corresponde, ¿no? Y esa omnipotencia creadora se atribuye al Padre, ya que el Padre es en la Trinidad fuente y origen, es decir, la persona de quien proceden las otras dos. Recordemos que efectivamente Dios ha existido siempre y siempre existirá, y ese conocimiento que tiene Dios de sí mismo es el Verbo. La segunda persona de la Santísima Trinidad es tan perfecto ese conocimiento que es el Verbo. Y el amor que existe entre el Verbo y el Padre, ese amor es tan perfecto que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Entonces, por quien todo fue hecho, entonces, ¿cómo participa nuestro Señor Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, en la creación? Nuestro Señor, entonces, decíamos, es el Logos, es la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Una persona, el Verbo encarnado, por quien todo fue hecho, nos dice San Juan, y San Pablo, en este sentido, dice que todas las cosas han sido creadas en Él, por medio de Él y en vista de Él. O sea que en la creación actúa el único Dios, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La tercera persona también, el amor. El Señor es Señor y dador de vida. ¿Qué dice el Catecismo al respecto? El Catecismo nos dice que creemos que el mundo procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría, de su bondad. La creación, por eso, es un don de Dios, un regalo. Dios no estaba obligado a crear nada, ni a crear a nadie. Por eso tiene que ser natural para todos nosotros ser muy agradecido con Dios, muy agradecido. Observando el macrocosmos, observando las bellezas de la naturaleza, viendo la vida que Dios nos ha dado a cada uno. Ya lo diremos más adelante, pero el sentimiento que tiene que surgir naturalmente es el de gratitud, ser agradecidos, porque Dios no estaba obligado a crear nada ni a crear a nadie. La creación es un don de Dios, es un regalo de Dios, es fruto del amor a Dios. Y este carácter de bondad, de don libre, permite descubrir la actuación del Espíritu, que como dice también el libro del Génesis, aleteaba sobre las aguas. Punto 2 de nuestro tema de hoy: el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Les decíamos que Dios no tenía obligación de crear nada, ni crear a nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces Dios quiso crear la tierra, el mundo, los ángeles, los hombres? Bueno, Dios ha creado todo no para aumentar su gloria, que no lo necesitaba, sino para manifestarla y comunicarla gratuitamente. Esto ya lo encontramos en la predicación de San Buenaventura y después el Concilio Vaticano I, en el año 1870, nos dirá que en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza, ni para adquirir su perfección, sino para manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas. El solo verdadero Dios, en su libérrimo designio, en el comienzo del tiempo, creó de la nada, ex nihilo, a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal. O sea que demos gracias a Dios por la obra de la creación. Demos gracias a Dios por tantas cosas buenas que nos ha dado. Esa es la santa ecología, también cuidar el medio ambiente porque es obra de Dios y porque además nosotros la hemos recibido para administrarla y nuestros herederos tienen que poder disfrutar este regalo de Dios, por eso tenemos que cuidarlos.
Entonces Dios sale de sí en su generosidad, ¿no?, para comunicarse. Hablábamos, ¿se acuerdan?, la semana pasada de la revelación, revelare, quitar el velo, ¿no? Dios se manifiesta, nos habla y nos cuenta cuál es su designio de salvación, nos cuenta quién es Él y cómo es Él. Dios sale de sí mismo para comunicarse con sus criaturas y lo hace de un modo muy particular con la creación. Por eso, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 294, la gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según su beneplácito. Porque además al hombre lo creó con inteligencia, con voluntad. Al hombre además no lo creó esclavo, sino lo creó hijo suyo. Luego, con la venida de Jesucristo, nos convertiremos en hermanos también en Cristo. Un verdadero privilegio, un verdadero honor, algo por lo que vamos a estar santamente orgullosos. Dios nos ha creado, Dios nos ha elegido, Dios nos ha hecho hombres, Dios nos ha hecho hijos suyos. Por lo tanto, ese orgullo santo nos tiene que llevar no solo a estar agradecidos, sino que a manifestar a los demás esta verdad, esta realidad. Fruto entonces, según su beneplácito, de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Ya lo sabemos muy bien, el destino del hombre en la tierra cuál es, y la felicidad en la tierra para ser felices en el cielo. Nosotros estamos de paso, luego viene la vida con mayúscula, que es la vida eterna, ¿no? Y Dios justamente ha querido que este tiempo de vida de cada uno sea la oportunidad para hacer mucho bien, porque el Señor nos quiere decir a cada uno: muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te daré lo mucho. Por eso ya lo veremos también un poquito más adelante. Tenemos que multiplicar esos talentos, esas virtudes, esos dones, esos regalos que Dios ha dado a cada uno. Y antes de pasar al número 3, el carácter temporal de lo creado y la evolución, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y vamos a ver el video del Papa sobre los jóvenes. Sé que ustedes, los jóvenes, no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento, que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo. Volvemos entonces del video del Papa. Aprovechemos para rezar por el Santo Padre, el que se desvive también y tiene esa predilección por la gente joven, ¿no? Así que recemos, porque llevar el peso de la Iglesia sobre la espalda es algo realmente pesado. Y el Papa se apoya, nos lo dice siempre, ¿no? Recen por mí, recen por mí. Bueno, recemos mucho por el Papa, que lo necesita. Volvemos entonces a nuestro punto tercero del tema 4 de la creación, que es el carácter temporal de lo creado y la evolución, ¿no? Entonces decíamos que efectivamente la creación tiene un momento. Lo creado no es eterno como Dios. Hubo un momento que no había y luego de la acción creadora de Dios comenzó a existir, ¿no? El efecto de la creación creadora de Dios es la totalidad del mundo creado. Cuando hablamos de cielo y tierra,
¿no? Hablamos de cielo, tierra, hablamos también de los ángeles, hablamos de los hombres, ¿no? Y esta revelación de Dios, que nos viene a través de la Sagrada Escritura y de la tradición, afirma que el mundo ha sido creado con un inicio temporal, es decir, que ha sido creado junto con el tiempo. Antes de la creación solo existía Dios. Pero Dios, decíamos, sale de sí mismo por su amor, por su generosidad y quiere crear al hombre, que es, digamos, el culmen de la creación, el hombre, ¿no? Y justamente todas las criaturas y todo lo creado se lo da al hombre para que lo haga fructificar. Cuenta el Génesis que les dijo a Adán y Eva que le pusieran nombre a las cosas, a los animales, una manera de darles ese poder. Quien da el nombre es el que es el dueño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como los padres dan los nombres a sus hijos, también así Dios le dio a Adán y Eva ese poder, ¿no? Como esa soberanía sobre la creación con este gesto, ¿no? Así que efectivamente, pero antes de la creación, antes de Adán y Eva, ¿no? El Génesis nos habla del relato, nos relata, ¿no? Sabemos que la Biblia no es un libro científico o histórico científico en el sentido actual de la palabra, ¿no? Es un libro que lo que nos da son enseñanzas de religión. Lo que quiere hacer es darnos un mensaje. Por eso cuando se hablan de los días, el séptimo día, el sexto día, digamos, la Biblia nos muestra cómo hay una temporalidad, digamos, en la creación, pero no es que sean días de 24 horas, ni sabemos tampoco cuánto tiempo, digamos, duró la creación. Lo que sí podemos decir que todos los verdaderos descubrimientos sobre el origen del mundo coinciden con la Biblia, porque no puede haber contrariedad entre ciencia y fe, porque tienen la misma fuente. Tanto Dios, que es el creador, digamos, del universo, ¿no? Y de la ciencia y de todo, es el Dios de la ciencia, es el mismo Dios de la fe. Por eso si hay contradicción, o no es verdadera fe, no es verdadera revelación de Dios, o no es verdadera ciencia, ¿no? Pero ciencia y fe en materia de espiritualidad, en materia de inteligencia, en materia científica, tienen que coincidir creación, fe y ciencia. Entonces, en esta visión dinámica también encaja sin dificultad algunos aspectos de la teoría de la evolución, ¿no? O sea que efectivamente la teoría de la evolución encaja siempre, por ejemplo, que no digamos, no, entonces la materia es eterna, la materia existe desde siempre, la creación es fruto de la evolución, no. O sea, existe evidentemente una evolución en las especies, en fin, así decía Darwin por lo menos, no sé si se ha demostrado, pero en fin, una evolución, podemos decir, dice la Escritura, Dios tomó barro y insufló o sopló sobre aquel y aparece el hombre, ¿no? Bueno, podríamos decir, Dios podría haber tomado barro o podría haber tomado un simio también, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que el hombre es fruto de la evolución del mono, una parte de que no ha sido demostrado, ¿no? Es una hipótesis. Bueno, si algún momento pasó de irracional a racional, bueno, en ese momento es porque Dios quiso justamente crear al hombre y Dios pone el alma espiritual en aquel animal irracional. Creación y salvación se relacionan, ¿no? Porque efectivamente la creación es el primer paso de Dios que busca esa alianza con el hombre, esa unión con el hombre, ese amor con el hombre. ¿Se acuerdan que hablamos de esa alianza que perduró después del pecado original, perduró después del diluvio universal, perduró cuando eligió a Moisés, primero a Abraham como padre de una multitud, luego a Moisés para rescatar al pueblo de los egipcios, ¿no? Bueno, la creación es el primer paso hacia la alianza de Dios con su pueblo. Y la redención es la nueva creación en Cristo. Cristo vino al mundo, tomó carne de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen, ¿no? Y vino al mundo para redimirnos, para salvarnos,
para que se perdone aquel primer pecado de nuestros padres Adán y Eva, por los que fueron expulsados del paraíso. Les dijo Dios, bueno, ahora la mujer va a tener familia, a parir con dolor, el hombre su trabajo le llevará o lo conseguirá con el sudor de su frente. Entonces, si la creación es el primer paso hacia la alianza, la redención es la nueva creación en Cristo. Se muestra así la continuidad y unidad del designio divino de creación y redención. Existe esa unión, esa relación. Y repetimos, la relación entre ambas puede expresarse diciendo que por una parte la creación es el primer acontecimiento salvífico y por otra que la salvación redentora tiene las características de una nueva creación. Punto 5 del tema 4 de hoy, la verdad sobre la creación en la vida del cristiano. Este es un tema tan importante, te decía, que no podemos vivir indiferentes a este regalo, a este don maravilloso de Dios. Frecuentemente deberíamos dar gracias a Dios por su bondad, por su cercanía, por su cariño. Recordemos el primer mandamiento. El primer mandamiento, le preguntaban a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primero de los mandamientos que le dio Dios a Moisés y que luego Jesucristo vuelve a reafirmar, ¿no? Entonces, Dios es el que crea y Dios es el que salva a todos los hombres, a todos, a cada uno. Por eso, gracias Señor por haberme creado. Gracias Señor por haberme redimido. Por eso, todos los hombres estamos llamados a corresponder a esa llamada, a ese regalo, a ese don. No podemos ser ingratos, ¿no? Ya lo dice aquel dicho popular, aquel refrán, ¿no? Es de bien nacidos ser agradecidos. Y nosotros tenemos que agradecer el don de la vida, el don de la creación. Entonces, este agradecimiento tiene que ser justamente respuesta a ese amor de Dios por cada uno y por el mundo en general. El diálogo, te decía, sobre la creación puede ser un punto de partida para el apostolado, para la evangelización, porque nosotros estamos llamados no solo a ser agradecidos nosotros, ¿no?, sino también a manifestar este tesoro, este regalo a los demás, con nuestro ejemplo, pero también con nuestra palabra, con nuestra explicación, con nuestra cercanía, y también invitar a los demás a que sean agradecidos con su Padre Dios, a que correspondan al amor que Dios les ha dado, a que fructifiquen esos talentos, esos regalos que Él les dio. Por eso, quizá este tema, ¿no?, el de la creación, con aquellos que quizá se dicen que son ateos o que no creen, pero esas personas, porque todos nos hemos preguntado cuál es el sentido de mi existencia, para qué he venido al mundo, qué pasa después de esta vida. Bueno, es un tema como para filosofar, como para entrar justamente en temas que hacen a la vida espiritual, a la vida sobrenatural. Por otro lado, volvemos a repetir, reverencia, adoración y humildad será la lógica respuesta humana a la bondad de Dios. O sea, la lógica respuesta tiene que ser eso. Reverencia, que se manifiesta en nuestra oración, nuestra palabra, reverencia, adoración, humildad, ¿no? En fin, uno de pronto, escuché alguna vez, ¿por qué los mendocinos, los habitantes de la provincia de Mendoza en Argentina, por qué son tan humildes? Y decían, bueno, porque están junto a la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces ver esas magníficas montañas, y bueno, lleva a la humildad. Lo mismo cuando uno observa el cosmos y de pronto ve lo que es el mundo dentro de la galaxia, dentro de las galaxias, en fin, no somos nada, ¿no? ¿Cuánto tenemos que agradecer a Dios por este regalo de la vida? Entonces, viviendo el don de la vida y de la creación en presencia de Dios, sabiéndonos hijos suyos.
hijos agradecidos, hijos buenos, hijos que buscan la verdad, hijos que quieren lo mejor también para los demás. Y así también luchando contra la vanagloria y rectificando la intención. No tiene sentido hacer las cosas por vanidad, por soberbia. Hagamos las cosas por amor a Dios, que es una manera de devolver, por amor a los demás, ¿no? Rectificando la intención quiere decir que cuando a veces uno le entra un poquito de vanidad o de vanagloria, dice, Señor, que no me lo crea, esto lo conseguí gracias a vos y lo hago como agradecimiento a tus regalos y a tus dones, lo hago porque también quiero ser algo bueno y positivo para los demás, en mi familia, como ciudadano, para mi país, ¿no? Deo omnis gloria, Deo omnis gloria. Para Dios toda la gloria. Cuentan que el Papa San Juan Pablo II, en sus manuscritos arriba, cuando escribía en polaco, ponía dog, que en inglés parece que es perro, ¿no? Pero no, el Papa quería decir esto, Deo omnis gloria. O sea, todo lo bueno que hacemos es para Dios, es para agradecer ese amor tan grande que nos tiene, es para corresponder, para tratar de devolver. Nunca será suficiente, nunca será suficiente. Por eso, hagámoslo todas las mañanas, al levantarse, Señor, todo lo bueno que haga, lo quiero hacer por vos, para vos. Todo lo bueno que haga, quiero que sea para tu gloria. Señor, que sepa rectificar siempre la intención. Señor, que no se meta la vanagloria. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, la bibliografía básica es el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 279 a 301. También el compendio de este catecismo, ¿no? Que es el número 51-54. La catequesis del Papa sobre la creación, en su catequesis. También el San José María habla amar al mundo apasionadamente. Como otras veces les digo que los videos que vamos grabando lo encuentran en la página de las redes, ¿no? Tanto en YouTube, @latele, como en Instagram, @latelepi. Así que bueno, si Dios quiere, la semana que viene ya comenzaremos con nuestro quinto tema de Fe Católica. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.